La cereza del pastel. Capítulo 1. Ingredientes amargos. Daniel, Nathaniel, Dariel y Mariel. Esos son los nombres de mi familia. Mamá siempre dijo que desde que nació había estado destinada a conocer a papá, no solo porque sus nombres combinaban tan bien, sino porque lograron conectar a primera vista y 5 meses después de conocerse se casaron. La edad en la que se conocieron fue perfecta, porque ambos venían terminando sus carreras y poco después de casarse, empezaron a construir su empresa que no tardó en ser una de las mejores en el ámbito hotelero. En su vida tan perfecta llegué yo. Y no llegué para ser la más perfecta, porque entre Daniel, Nathaniel, Dariel y Mariel, ¿qué hacía un Jeremy como yo? Aunque era algo absurdo sentirme excluido por no tener un nombre con la misma terminación, todo el tiempo me sentí triste por no compartir algo tan simple con el resto de mi familia. Es solo un nombre, me repetí muchas veces, y logré casi superar el tema gracias a Dariel, mi hermano mellizo. Él decía que nuestros nombres eran diferentes, porque si no, la gente iba a confundirnos. Claro, como si nuestros físicos fueran iguales. Ni siquiera lograban encajar en la palabra parecidos. Dariel y yo éramos completamente diferentes. Mientras él tenía los rasgos finos de mamá, yo poseía la mirada dura de mi padre. Además, él era 5 centímetros más alto que yo. Decir que iban a confundirnos porque nos parecíamos era una completa mentira. Pero estaba bien. Sé que lo decía con buenas intenciones. Él fue la única persona que tomó mi tristeza en serio, porque cuando me quejé frente a mis padres, ellos pensaron que era una tontería, y Mariel, mi hermana mayor, se rió en voz alta. A pesar de las millones de razones que me dio Dariel para hacerme entender por qué mi nombre era diferente, descubrí la verdad cuando cumplí 15 años. Se supone que ese 20 de febrero debió estar lleno de felicidad. Era mi cumpleaños, mío y de Dariel. Había muchos invitados en la casa. Nuestros compañeros del colegio e hijos de los amigos de mis padres estaban ahí. La decoración y el show infantil que animaba la fiesta eran perfectos, como todos los años, pero todo logró arruinarse. No, en realidad, solo se arruinó para mí. Se arruinó para aquel adolescente que muy en el fondo aún guardaba la esperanza de que lo que había escuchado fuera falso, que fuera un sueño. A mamá solía molestarle cosas pequeñas que hacía sin pensar, como soplar la vela, por ejemplo. Dariel es el único que debe hacerlo. Ustedes son mellizos, pero él nació primero. Recuérdalo siempre, ¿de acuerdo? Fui advertido de eso cuando tenía 7 años. Era un niño. A esa edad las palabras quedan marcadas para siempre. Desde ese día no me atrevía siquiera a ser el amán de soplar. Dariel siempre me incitaba a hacerlo juntos, pero me negué. Hasta ese día. Estaba cumpliendo 15. Mis padres parecían estar de buen humor. Mamá estaba sonriendo mientras cantaba el feliz cumpleaños. Ella no se enojaría esta vez, ¿cierto? Eso fue lo que ingenuamente pensé. Después de pedir el deseo y apagar la vela junto a Dariel, sentí un fuerte golpe en la boca. Papá fue el único que se dio cuenta del comportamiento de mi madre. Así que cuando se terminó la ceremonia del feliz cumpleaños, la arrastró a su habitación procurando no llamar la atención de los invitados. Lo seguí sigilosamente. Tenía tantas ganas de saber por qué para mamá era molesto tenerme como su hijo. Lo había hecho notar muchas veces. Era la torpeza con la que solía actuar, porque no era tan inteligente como Dariel. ¿Por qué? ¿Por qué estás actuando así? ¿Viste lo que hizo? ¿Qué? ¿Apagar la vela? ¿Justifica eso el golpe que le diste? Papá pasó una de sus manos por su cabeza y suspiró. Escucha, Nathaniel. Ahí afuera están las personas con las que puedo crear vínculo y hacer realidad la construcción de nuestro primer hotel 5 estrellas. Lo que siempre soñamos. Tus estúpidos berrinches pueden arruinar todo lo que tengo planeado, ¿entiendes? Jeremy apagó la vela del pastel y ¿qué? Es su cumpleaños. Ni siquiera a Dariel le interesa tanto como a ti. ¿Por qué le das tanta importancia a esas cosas banales? ¿Banales? ¿Acaso te parece banal que Jeremy esté buscando protagonismo? Al único que deben mirar todos los invitados que están ahí afuera es a Dariel. Él es el único protagonista de esta fiesta y de esta familia, ¿oíste? Mi padre hizo tronar su cuello tratando de espabilar todo el estrés que tenía acumulado. ¿Por qué odias tanto a Jeremy?
dijo mientras presionaba su sien con los dedos. ¿Aun cuando sabes la respuesta te atreves a hacerme la pregunta más estúpida del mundo? ¡Mierda, Nathaniel! Se escuchó el golpe de un jarrón cayendo al piso. ¿Cuándo vas a superarlo? Deja el maldito pasado atrás. Dariel y Jeremy se quieren el uno al otro. La única histérica con este asunto eres tú. Toda esa atención deberías ponerla en la empresa. ¿Acaso eres consciente de que seguimos siendo un poco de lo que ya existe? No hemos logrado avanzar y todo porque ocupas tu tiempo en cosas sin sentido. ¿Y quién es el culpable de que ocupe mi tiempo en cosas sin sentido? Hubo un silencio por un momento. Sus miradas, sin desviarse del otro, se mantuvieron por un momento, hasta que mamá soltó esa verdad que me hubiese gustado nunca escuchar. Todo lo que había vivido hasta ese entonces tomó sentido. El desprecio de Mariel y de mi madre no habían sido solo un parecer mío. Ellas realmente me odiaban. Y mi padre, la persona a la que me había sentido más apegado todo ese tiempo, también lo hacía. Siempre me obligué a creer que el enojo con el que me miraba era por el hecho de tener tantas responsabilidades encima. Pero no, sus ojos nunca habían mentido. Después de aquel suceso dejé de ver la vida de forma positiva. Todo lo que había escuchado hizo que me avergonzara de mi propia existencia. Comencé a sentirme triste, con ganas de llorar a todas horas. Lo único que parecía reconfortarme era encerrarme en mi habitación y dormir, incluso cuando conciliar el sueño resultaba casi imposible. Probablemente desarrollé algún tipo de depresión, no lo sé con certeza, pero en cada arrebato de llanto, mi mente se llenaba de preguntas interminables, cuyas respuestas siempre me conducían al mismo lugar. Estaba seguro que, si moría, el único que iba a llorarme era Dariel. Quizá me extrañaría un tiempo, luego lo superaría. Mis padres y Mariel, en cambio, sentirían alivio. Sería como si al desaparecer yo, finalmente podrían convertirse en la familia perfecta que tanto habían soñado. Mi cerebro estuvo de acuerdo con eso. Así que un día, cuando no había nadie en casa, decidí hacer su sueño realidad. Me metí en la bañera y teñí de rojo la cuchilla que utilizaba para el colegio. Pero antes de que la inconsciencia me alcanzara, un dato que había leído en internet se deslizó en mi mente. Cortarse las venas no garantiza la muerte. Muchas veces solo podría provocar desmayos para luego despertar otra vez en la misma realidad. Siendo consciente de eso, con los brazos ensangrentados y el cuerpo empapado, me levanté y salí del baño en busca de las pastillas para el insomnio que le había robado a mi madre. Tomé todas las que tenía y las tragué sin pensarlo. Estaba desesperado. Ya no quería sentir lo que sentía. Ya no quería sentir nada. Necesitaba hacer las cosas bien. Pero fallé. 2 días después, desperté en una camilla del hospital. Los ojos de Dariel brillaron cuando me vio tomar conciencia. Sin poder contenerse, rompió en llanto y me abrazó con fuerza. Entre sollozos y reproches, me preguntó una y otra vez por qué nunca le había contado cómo me sentía, y se culpó amargamente por no haber visto las señales. A pesar de que Dariel me importaba mucho, mis ojos no dudaron en buscar la presencia de mi padre, pero como hasta ahora, nada. ¿Por qué se tomaron la molestia si al final iban a dejarme tirado como siempre? Lloré sin decir una palabra. En la mente de Dariel sus reproches habían sido demasiado fuertes, pero en realidad solo quería abrazar a papá y escucharlo decir que todo estaba bien, que a partir de ese día las cosas iban a cambiar. Solo quería verlo a él, aunque amo a mi hermano. Ese día deseé que en el mundo solo existiéramos mi padre y yo. A pesar de que mis padres nunca me visitaron en el hospital, el deseo de poder verlos en casa y ser recibido con los brazos abiertos mantenía vivo mi corazón. Enfrentarme a la realidad fue realmente difícil. Ojos cargados de desprecio fueron lo primero que me recibió. Una falsa y tibia bienvenida que apenas duró un par de segundos antes de que una bofetada, la primera que me daban en la vida, me arrancara de golpe la última esperanza. En ese instante entendí que, para ellas, para mamá y para mi hermana, mi regreso no significaba alivio, sino molestia. Cuando seas mayor de edad, asegúrate de devolverle todo el dinero a tu padre. ¿Sabes cuánto dinero están pidiendo los diarios para borrar las notas de tu suicidio? Hizo comillas con sus dedos. Si los socios de tu padre deciden dejar el proyecto en el que está trabajando, es mejor que vayas pensando en cómo solucionar las cosas. ¡Mamá!
gritó Dariel. Le hemos dado todo, nunca le ha faltado nada. ¿Por qué siquiera lo intentaría? Jeremy está triste y tú estás diciendo cosas sin sentido. Solo está buscando atención y tú estás cayendo en su juego, Dariel. Mañana vendrán por él. Tu padre lo internó en un centro de rehabilitación. Nosotros no tenemos por qué cuidar de él cuando él mismo no se sabe cuidar. No voy a dejar que se lleven a Jeremy a ningún lado. Si lo hacen, voy a irme con él. Si ustedes no lo cuidan, yo voy a hacerlo. ¡Dariel! Mi hermano tomó mi mano y me llevó a su habitación. Hasta que llegó la noche no dijo ni una sola palabra. Solo se mantenía cabizbajo, entrando y saliendo con platos de comida que me los ofrecía sin decir una palabra. Tal vez se sentía culpable. Mamá siempre había soltado comentarios pasivo-agresivos contra mí, pero quizá hasta ese día no se dio cuenta de aquello. Probablemente pensó que no haberme defendido anteriormente había ocasionado que yo hiciera eso. Dariel, de alguna manera, logró cambiar su modalidad de estudio. Empezó a llevar todo de manera virtual. Me preguntaba cómo había logrado tal hazaña, pues pude escuchar claramente la discusión que tuvo con mi madre cuando se enteró de esto. No pude escuchar el final, pero definitivamente él había ganado esa discusión. ¿Cómo no? Si ahí estaba él frente a su laptop, mientras yo hojeaba el libro que me había obligado a leer. ¿Qué pasa con tus amigos? Solté en voz baja. Quiero pasar tiempo contigo. Cuando te recuperes volveré a verlos, no es como si fuera a perder el año de todas formas. Volteó su silla y me sonrió. Además, levantó su celular para mostrarme. Existe esto, ¿sabías? Puedo hablar con ellos cuando quiera. Yo voy a estar bien. No necesitas llegar a esto. Mamá está muy enojada ahora mismo y supongo que papá. Se puso de pie y se sentó junto a mí en la cama. Papá y mamá no me interesan justo ahora, Jeremy. Tú eres mi hermano y yo haría cualquier cosa para que estés bien. No estoy dejando la escuela, solo tomo clases de manera diferente. No tienes que preocuparte por eso, ¿de acuerdo? Apartó el libro de mis manos y me abrazó. Aún no sé cómo decirlo correctamente, pero se apartó y tomó mis mejillas, asegurándose de que lo mirara fijamente. Si te sientes triste, solo debes decírmelo. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo siempre te he contado todo. ¿No tienes confianza en mí? Quise decir algo, pero las lágrimas empezando a salir de sus ojos me detuvieron. Esto no es un reproche, solo que me duele que no hayas confiado en mí. Si te sentías así pudiste habérmelo dicho. Pudimos haberlo solucionado juntos. Yo siempre estoy para ti. Somos hermanos. Siempre estaré de tu lado. No pude detener mis lágrimas. Simplemente me abracé a él sin decir una sola palabra. Mientras lo hacía, pensé en la culpa y la tristeza que Dariel habría sentido si yo realmente hubiera logrado mi cometido. Esa idea sumó un peso más a lo que ya llevaba dentro. Saber que estaba lastimando justo a la única persona que nunca me había hecho daño hizo que la culpa creciera más en mi interior. Mi madre notó que tratarme mal frente a Dariel provocaba que él se alejara de ella, y no estaba dispuesta a permitirlo. Empezó entonces a preocuparse por mí. Incluso me pidió disculpas frente a él, mientras a sus espaldas me repetía lo bueno que hubiese sido si no regresaba vivo de ese hospital. Dariel creyó en ese cuento. No negué nada y dejé que las cosas siguieran avanzando. Él no merecía seguir estancado por mi culpa, así que después de 2 largos meses, volvimos a nuestra vida de siempre. Con el pasar del tiempo, de algún modo, entre el dolor y la resignación, aparecieron personas que, sin saberlo, fueron sanando el dolor de mis heridas. No hicieron que desaparecieran, pero al menos hicieron que fueran más llevaderas. Aún así, cuando pienso en el pasado, me doy cuenta de que aquel primer intento de suicidio no fue lo peor que viví. Lo peor vino después, a causa de mis padres. Internamente culpo a Mariel también por ser espectadora y nunca haber hecho nada para ayudarme. Dariel nunca supo lo que me hicieron, pero si algún día le cuento todo, él se pondrá de mi lado. Quiero creer que el amor que compartimos es lo suficientemente fuerte como para mantenernos unidos, pero una parte de mí, esa que ha sido herida una y otra vez, teme que él haga lo mismo, que decida creer en ellos, en la imagen de mis padres como los adultos ejemplares y en mí como el hijo rebelde que nunca supo encajar. Quizás no lo sabré hasta que ese día llegue. Tal vez nunca llegue, pero al menos por ahora
Prefiero aferrarme a la esperanza de que pase lo que pase, no estaré solo, que mis amigos y Dariel siempre estarán conmigo, que siempre habrá una persona en la que pueda confiar.